Hoy para nuestra iglesia es necesaria una comprensión bíblica del ayuno, porque hay muchas voces diferentes de lo que el ayuno es. Y también es importante para saber del ayuno, para entender cómo el Señor lo dispuso para el bien de la iglesia. Es importantísimo para nosotros, especialmente en nuestro contexto, porque nosotros tenemos un chorro de iglesias distintas aquí alrededor de nosotros, que muchas de ellas se denominan cristianas, pero que sus doctrinas no son bíblicas. Entonces tenemos apostólicos aquí arriba, tenemos mormones aquí abajo, adventistas del otro lado, testigos de Jehová allá arriba, y un montón de iglesias católicas alrededor. Muchísimas iglesias distintas, y también tenemos la sinagoga aquí arriba, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros tener una comprensión bíblica de esto. Esta comprensión, quiero ser muy enfático en esto, y digo comprensión bíblica porque es de las escrituras de donde nosotros tomamos nuestras convicciones. No puede ser de otro modo. En el cristianismo, el fundamento de nuestras creencias y de nuestra práctica, el estándar de nuestras creencias y de nuestra práctica es la Biblia misma. Y es así porque la Biblia tiene autoridad en sí misma. O sea, la Biblia no toma su autoridad de la iglesia ni de ningún hombre. Es autoritativa porque es la palabra de Dios, y solamente por eso. Porque es Dios quien es verdad y es el autor de toda verdad también. Por eso necesitamos las escrituras. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a empezar pensando qué es el ayuno. Yo creo que no es algo complejo de entender. Incluso hoy en nuestros días se habla de ayuno por cuestiones de salud, no simplemente religiosas. Incluso algunos hacen dietas de ayuno, ¿verdad? Y entendemos básicamente que el ayuno es dejar de comer. La Biblia nos muestra muchas veces el ayuno, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y pues tiene que ver precisamente con eso, con un periodo en el que las personas dejan de comer, pero lo hacen por una razón muy especial, porque hay una razón de necesidad, una profunda necesidad espiritual. Y en esa necesidad espiritual las personas se abstienen de comer para buscar al Señor, su rostro, su presencia y su dirección. El primer ejemplo que tenemos del ayuno es en Deuteronomio. Nosotros sabemos por Deuteronomio 9:9 y por Deuteronomio 9:17 al 18 que Moisés, cuando recibió las tablas de la ley, ayunó 40 días y 40 noches, sin alimento, sin agua. Él estuvo en el Sinaí con Dios. La primera vez cuando la recibió de Dios, la segunda vez intercediendo por el pueblo, por su rebelión. Porque recuerden que cuando bajó la primera vez con las tablas de la ley, encontró a toda la nación adorando un becerro de oro que Aarón había hecho. Entonces él rompió las piedras de la ley y luego subió a interceder por el pueblo delante de Dios para que no los consumiera. Ahí estuvo Moisés ayunando. Otro ayuno que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Primero de Samuel 1. Y ahí nosotros encontramos la historia de una mujer que se llama Ana. Y Ana estuvo ayunando a Dios pidiéndole por un hijo. Ella quería un hijo y estaba afligida en gran manera porque no podía tener hijos. En primero de Samuel 7, especialmente en los versículos del 6 al 8, nosotros vemos cómo la nación de Israel ayunó en arrepentimiento por adorar dioses falsos. Y después pidió a Dios la protección para un conflicto que podían tener probablemente con los filisteos. Pues ahí están ellos ayunando, en arrepentimiento y pidiendo protección. En el libro de Nehemías, también en el Antiguo Testamento, en Nehemías 1, desde el versículo 3 hasta el capítulo 2, el versículo 8, Nehemías 1, 3 hasta el 2, 8, nosotros vemos que Nehemías ayunaba porque se dolía de la condición de Jerusalén, que había sido destruida. Él estaba muy triste por la condición de la nación y por los pecados de la nación, y él pedía a Dios constantemente misericordia.
otra vez en el libro de Nehemías, pero esta vez en el capítulo 8, desde el versículo 18 hasta el capítulo 9 en el versículo 3, del 8:18 al 9:3, Nehemías ahí está ayunando, pero esta vez con toda la nación de Israel, están ayunando para escuchar la ley. Cuando ellos se reunían a escuchar la ley, hacían un ayuno. Y en ese ayuno también confesaban sus pecados a Dios. Estaban ayunando, pidiéndole a Dios que les mostrara su ley y que los perdonara. En Mateo 4, ya en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el Señor Jesús pasó también 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar agua en el desierto, justo antes de comenzar su ministerio. Entonces, él tenía esta necesidad de presentarse delante de Dios, de comenzar su ministerio, y él estuvo ahí ayunando. En Hechos 13, nosotros vemos que la iglesia ayunaba antes de mandar a los misioneros. Ayunaban pidiéndole a Dios su guía y que el Espíritu Santo les indicara quiénes debían de ir, y cuando el Espíritu Santo hacía eso, ellos los mandaban, pero estaban ahí ayunando pidiéndole a Dios que les mostrara su guía. Lo que quiero decir con esto no es como darles una lista de en qué situaciones puedes ayunar. Ese no es el punto es decirles que el ayuno tiene muchas o nace de muchas maneras, dependiendo la necesidad, pero siempre es una necesidad fuerte y profunda. De hecho, precisamente ahí es donde nos vamos a enfocar, que para un cristiano el ayuno nace de una necesidad profunda, una necesidad en la que el pueblo de Dios, la gente de Dios, los discípulos del Señor necesitan la presencia de Dios, necesitan que Dios actúe ahí, necesitan su guía. Entonces, aquí viene la parte que quiero que aprendamos. Ya vimos cómo está el ayuno en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de ahí? Lo primero es esto, que el ayuno no es una práctica valiosa en sí misma. O sea, no porque yo esté ayunando voy a ser más espiritual, no porque yo esté ayunando soy más maduro, no porque yo esté ayunando ya tengo más méritos. O sea, el ayuno en sí no nos hace más espirituales, no nos ayuda. El ayuno nace como una consecuencia de un pesar, de una profunda necesidad espiritual. Es una respuesta a esa necesidad. Es como una declaración de dependencia, no de independencia, una declaración de dependencia. Dice, Señor, necesitamos tu ayuda. Y lo que está pasando es tan importante, Señor, que ahorita ni siquiera tenemos tiempo para comer. Un autor escribe en un libro sobre el ayuno: el ayuno es la respuesta de un corazón que está consumido por un deseo piadoso o una necesidad, al grado que renuncia incluso a las necesidades de la vida para buscar la satisfacción de ese deseo en Dios. Lo voy a repetir otra vez. El ayuno es la respuesta de un corazón que está consumido por un deseo piadoso o una necesidad, al grado que renuncia incluso a las necesidades de esta vida para buscar la satisfacción de ese deseo en Dios. ¿Sí? Eso es lo que estoy intentando que nosotros veamos a través de todos los ejemplos bíblicos que nosotros citamos anteriormente. Y mira, tal vez te ayude unos versículos que tenemos en los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 102:4. Ese, si pueden, búsquenlo y márquenlo. Salmo 102:4. Es importante lo que nos dice ahí. Salmo 102:4. Escucha. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. ¿Te das cuenta? O sea, ahí hay una aflicción profunda, hay tristeza, hay dolor. Por tanto, por este dolor que es tan grande, mira, voy a dejar mi pan a un lado. O sea, ahorita no es importante.
No lo es. En el Salmo 107, versículo 17. Salmo 107, 17. Voy a leer hasta el 18. Escucha. Fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. ¿Ya viste? Entonces, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción por el pecado, por nuestra propia maldad, dice los salmos que ellos incluso aborrecieron el alimento, que se olvidaron de comer. Dijeron, no, ahorita hay otras cosas que son más importantes. ¿Cómo podemos siquiera comer en este momento? No es adecuado, pues. Déjenme darles un ejemplo. Hace poquito Sara y yo cumplimos 9 años de casados. Imagínense que teníamos un plan para ir a un restaurante así bien maravilloso, ¿no? Y que estuvimos ahorrando dinero y todo para irnos a comer, pagamos una niñera y todo. Y ese día que ya merito nos vamos, estamos así saboreándonos la comida, de repente llega uno de mis hijos sangrando de la cabeza porque se cayó de su cama, vamos a decir. Se golpeó en el piso. ¿Qué hacemos? Te olvidas de la ida a comer, ¿verdad? Y te enfocas en el niño y en suplir lo que necesita. Y es más, si alguien estuviera en mi casa y me dijera, ¡y qué mala onda que no fuiste a comer! Entonces, no. Había otra cosa más importante en ese momento. Había algo que era más urgente, una necesidad que era apremiante. O sea, yo no podía dejar a mi hijo así. Algo así es lo que sucede, por ilustrarlo de algún modo con el ayuno. Hay una necesidad espiritual, hay una necesidad grande en mi vida, y por tanto, en respuesta a esa necesidad y a mi incapacidad, yo voy y busco a Dios diciendo, Señor, ayúdame. Y como dice el autor que citaba hace ratito, buscamos la satisfacción de esas necesidades, de esos deseos en Dios. Señor, ayúdame, guíame, enséñame, muéstrame, quita esto, danos lo otro. Pero cosas como que ayunamos. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero nada más quiero hacer algo muy puntual aquí. Ayunamos no como dándole una ofrenda a Dios para que nos escuche. Ayunamos no como intercambiándole a Dios nuestro ayuno para que entonces Él haga lo que yo le estoy pidiendo. No ayunamos ni siquiera para que nosotros nos veamos más piadosos. De hecho, el Señor Jesús, cuando enseñó acerca del ayuno en el Sermón del Monte, dijo, cuando ayunen, no sean como los hipócritas, que ayunan nada más para ser vistos, como parte de su religión, como una tradición nada más, como un mandamiento que se hace, pero no lo hacen de corazón, no lo hagan así. Nosotros ayunamos movidos por una necesidad, por un deseo que solo el Señor puede suplir. Y la urgencia, la gravedad, la importancia de esa necesidad desplaza otros asuntos temporales, incluso otros placeres temporales, y nos impulsa a buscar a Dios en medio de nuestra necesidad. Por ejemplo, ¿como qué? Ahorita les decía, ¿cuándo ayunamos? Bueno, cuando estamos afligidos. Hace un tiempo escuché de un hermano que estuvo ayunando porque le detectaron a su hijo un tumor en el cerebro y pudo haber sido muy malo. Entonces él estuvo ahí ayunando y ayunando por su hijo, pidiendo a Dios misericordia y gracia y fortaleza. Porque en medio de, imagínate, qué duro ha de ser eso. Qué duro. ¿De qué otra manera? Bueno, como el pueblo de Israel cuando pecaron. O sea, somos conscientes, como hemos estado estudiando en la escuela dominical, de lo altísimo que es la santidad de Dios, de lo profundo que es nuestra maldad. Y entonces nosotros nos damos cuenta que somos completamente insuficientes, y al ver nuestro pecado hay una urgente necesidad de perdón y reconciliación con Dios y en el Señor.
no te apartes de mí, perdóname. Y estás ahí ayunando, ¿no? No, como otra vez, no como moneda de cambio, dándole a Dios tu ayuno para que te perdone, sino porque estás en una necesidad buscando que Él la supla, porque deseamos que otros le conozcan, por la salvación de un familiar, por la pureza de nuestra iglesia, por el avivamiento de nuestra iglesia. Muchas razones por las cuales nosotros podemos ayunar. Muchas razones. Pero todas estas razones tienen un punto en común otra vez. Nuestra necesidad, nuestro deseo piadoso. Y es un deseo tan fuerte que, como decía el Salmo, nos olvidamos del pan. Entonces buscamos a Dios en oración y en su palabra. Ahora, en la Biblia nunca nosotros vamos a encontrar un mandamiento sobre el ayuno, que debemos de ayunar tales días. Este día es de a fuerza que ayunes. No hay algo así. Tampoco es exigido. Tampoco es mostrado como una evidencia de espiritualidad o de madurez. Sin embargo, yo sí creo que, por lo que hemos estudiado hasta este momento, el ayuno sí puede ser un indicador de las pasiones y de los deseos de nuestro corazón. Déjame lo explico. El ayuno sincero puede que muestre un corazón que ama las cosas que Dios ama, que desea las cosas que Dios desea, que Él busca estar satisfecho en Dios y en su voluntad, y que depende de su poder. ¿Por qué las personas ayunan? Porque ellos ven una necesidad piadosa, hay una necesidad urgente, hay una aflicción y decimos, Señor, solo tú puedes satisfacer esto. Entonces voy a buscarte a ti. Por eso yo sí creo que el ayuno sí puede ser un indicador de las pasiones y de los deseos que gobiernan nuestro corazón. Del otro lado, nuestra falta de ayuno también puede indicar nuestra apatía hacia Dios, nuestra satisfacción en la vida que tenemos. No queremos más, o sea, no queremos, no nos ocupan otras cosas, no nos preocupan las cosas de su reino. Y también mi falta de ayuno puede mostrar lo que me hace feliz aquí. O sea, mientras estemos bien de salud, de trabajo, de dinero, mientras no tengamos así problemas graves, ¿qué más podríamos desear? Entonces puede ser que nosotros pudiéramos estar tan satisfechos con nuestra vida aquí que nunca o casi nunca buscamos que nuestras necesidades más profundas sean satisfechas en Dios. Puede ser. Como les decía, mientras estemos con salud, con trabajo, mientras no nos pase nada, mientras no tengamos así que digas, es que no hay una necesidad como que apremiante ahorita. Bueno, también depende de qué tipo de necesidad estemos hablando. Porque nuestra comunidad necesita escuchar de Jesús. Salud. Les decía, tenemos un chorro de iglesias aquí a nuestro alrededor que nosotros deberíamos de estar preocupados, pues, por nuestra comunidad. Muy preocupados. Por nuestros vecinos, por nuestra familia que no conoce al Señor. Por la situación espiritual de nuestra iglesia a veces. Por la pureza de nuestra iglesia, eso también debería de preocuparnos. Pero como dije, pudiera llegar a ser que estamos tan satisfechos con nuestra vida aquí, mientras todo esté bien, que nunca o casi nunca buscamos que nuestras necesidades más profundas estén satisfechas en Dios. Porque las necesidades espirituales puede que no sean necesidad para nuestro corazón. Porque estamos satisfechos con lo que el mundo nos da.
Ahora, pudiera ser también que estemos en paz con los cristianos que somos, sin que anhelemos crecer en nuestra semejanza a Cristo. Pudiera ser también que seamos tan apáticos, tan indiferentes, tan pasivos con nuestros vecinos y con los incrédulos a nuestro alrededor, que no somos movidos a tener pesar por su salvación. Pudiera ser. ¿No creen ustedes que nosotros tendríamos un problema muy grave como cristianos, como iglesia, si es que nuestros deseos piadosos rara vez son mayores y más dominantes que los satisfechos que estamos con nuestra vida como es? Te voy a repetir la pregunta porque está un poquito larga, pero creo que vale la pena analizarla muy bien. ¿No crees que tendríamos un problema grave si es que nuestros deseos piadosos rara vez son mayores y más dominantes que los satisfechos que estamos con nuestra vida como es? Creo que sí. Creo que sí. Y entonces, ¿cómo practicamos el ayuno? ¿Como lo hacen los católicos, así de manera penitencial, como para crecer? Como decía, bueno, el ayuno no es mágico en sí, pero yo creo que el ayuno cristiano es diferente por lo siguiente. Mira, ahí te va, pon mucha atención. El ayuno no fue nada más practicado en el Antiguo Testamento. Los discípulos de Juan el Bautista practicaban el ayuno. Los fariseos también. De hecho, nosotros, como les dije hace ratito, en Hechos se nos muestra que la iglesia también practicaba el ayuno. Nada más que el Señor Jesús dio una diferencia muy específica respecto al ayuno en Mateo 6. Perdón, en Mateo 9. Mi dislexia que anda mal. Mateo 9. Mateo 9:14. Escucha lo siguiente. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? ¿Juan el apóstol? No, Juan el Bautista. ¿Ok? O sea, los discípulos de Juan el Bautista fueron con Jesús. Repetir el versículo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni se echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Está medio extraño, ¿verdad? O sea, Jesús le están preguntando de por qué no ayunan sus discípulos y sacan cosas un poquito extrañas. Son extrañas para nosotros, pero para los judíos del primer siglo no, muy comunes. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho otras veces, vamos a intentar irnos a Palestina del primer siglo y a pensar en eso. ¿Cuál es la diferencia entre el ayuno cristiano, pues? Bueno, Jesús aquí no está diciendo que el ayuno es inapropiado, ¿sale? No, tampoco está diciendo que el ayuno no es necesario. Él está aclarando cuál es la diferencia entre el ayuno de los discípulos de Juan, el de los fariseos y el de sus discípulos. Porque él dice, bueno, ellos no ayunan por ahora, porque es como si estuviéramos en una boda. En esa boda, pues sería impropio actuar de luto, ¿no? Es como si tuvieras mucha tristeza, pues porque ahí está el novio. O sea, ese es un momento para celebrar, es un momento para disfrutarse. Y en ese momento Cristo estaba ahí con ellos. Por tanto, ellos no necesitaban ayunar. Los discípulos de Juan, a diferencia de los fariseos, que ayunaban para ser vistos por los demás,
los discípulos de Juan ayunaban anhelando el reino, buscando que el Mesías viniera, diciendo, ya Señor, por favor, o sea, por eso dice Jesús, no pueden estar de luto cuando el esposo está ahí. Bueno, el reino ya llegó, el Mesías ya estaba ahí. Por tanto, los discípulos de Jesús no ayunaban. Sin embargo, llegaría el momento cuando el esposo les sería quitado. Jesús sería enjuiciado, Jesús sería muerto, Jesús resucitaría, y por ahora el Señor no está físicamente con nosotros. En esta era, la era de la iglesia, es ese momento cuando el esposo se nos ha sido quitado, por ahora. No está con nosotros físicamente. Y miren, en la iglesia temprana, pues ustedes saben, la historia estuvo llena de persecuciones del Coliseo Romano. Ustedes hemos leído juntos la historia de Saulo de Tarso, de cómo Saulo perseguía a los cristianos, ¿verdad? O sea, fue un tiempo bien duro. ¿No crees que los discípulos de Jesús ayunaron en ese momento? O como cuando Pedro fue encarcelado, ¿verdad que sí? O cuando el Señor Jesús ya no estaba ahí para guiarlos, y Señor, ¿a quién mandamos? O sea, tú dinos, y buscan la dirección del Señor. La iglesia iba a ser rechazada, odiada, perseguida en ese tiempo. Hoy lo sigue siendo, y todavía nosotros tenemos profundas necesidades espirituales. Profundas necesidades. También luchamos contra nuestra carne, contra Satanás, contra el sistema del mundo. Tenemos muchas necesidades. Deseamos que nuestra familia sea creyente, que el Señor los salve. O sea, hay muchas razones pues que nosotros deberíamos de tener presentes. Pero por ese momento, Cristo estaba ahí con los discípulos, así que no necesitan recurrir al ayuno para nada. Ahora, el Señor Jesús dice, en ese momento, cuando el esposo les ha quitado, ayunarán. Y nos da dos imágenes, dos ilustraciones que nos pueden ayudar a entender el ayuno de los cristianos, de los discípulos de Cristo, y del de los discípulos de Juan, y el de los fariseos. ¿Ok? Y creo que este tipo de ayuno, o estos tipos de ayuno, nos ayudan a entender mucho el ayuno de los católicos, y de los testigos, y de los adventistas. Quería decirles mucho de todos, de cómo ven ellos el ayuno. Pero yo creo que lo mejor que puedo hacer es enseñarles lo que el Señor Jesús nos enseñó, y a partir de ahí nosotros después ver. Entonces mira, el primero es un remiendo de paño en el versículo 16, 9:16. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Como ustedes saben, algunas telas se encogen, ¿verdad? Bueno, la tela común con la que se hacían las túnicas de los judíos se encogía después de un tiempo. Entonces, cuando tienes una túnica ya usada y se te rompe, y le pones un paño nuevo o una tela nueva y la coses, ¿qué va a pasar con la tela nueva? También se va a encoger, ¿verdad? Porque no se ha encogido. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a jalar el resto de la tela, ¿verdad? Y la va a romper y se va a ver peor. Entonces, esa es la primera. La segunda tiene que ver con el vino nuevo. Como ustedes saben, el vino tiene que dejarse fermentar. Y antes los judíos lo dejaban fermentar en vasijas de barro. Eso es un odre. Entonces, cuando ya la vasija ya era vieja por la fermentación y por el uso, pues se volvía más frágil. Cuando ponían un vino nuevo en una vasija vieja, el mismo proceso de fermentación hacía que la vasija se rompiera. Por eso necesitaban un odre nuevo con vino nuevo. ¿Me explico? Bueno, tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en el caso de los fariseos, el ayuno pues era nada más un ejercicio vacío que según ellos era valioso nada más porque ayunabas y ya. De hecho, Señor Jesús otra vez nos lo dice en el Sermón del Monte, que ellos demacraban su cara y andaban así con cara de hambrientos y todo. Estaba escuchando también esta semana que
No sé si es verdad, necesitamos revisarlo, pero estaba escuchando que algunas religiones cuando ayunan se revisan la lengua. Entonces cuando sacas la lengua y está blanca, pues no has comido. Pero si tu lengua está rosita, pues estás limpiándola con algo. Y si alguien está comiendo, lo rechazan y lo juzgan. Entonces el ayuno no debió de haber sido así. No funciona así. Lo único que hace es dejar las cosas peor, como un paño viejo. ¿Me explico? Y en el caso de los discípulos de Juan, su ayuno estaba caracterizado, como les decía, por este luto, por este anhelo del reino. Pero el Mesías ya había llegado. Él ya estaba inaugurando su reino. Para los discípulos era distinto. Porque, fíjense, esta realidad de los discípulos de Jesús es la misma para nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos. El ayuno ya no es nada más una práctica externa, algo que realizamos y ya, sino que está hecho de corazón. No como algo externo y no como esperando que el Señor traiga su redención, sino porque nosotros ya la hemos visto. No como los que esperan la llegada del Mesías, sino como los que ya lo tienen. ¿Me explico? Es verdad que los discípulos de Cristo experimentan luchas, dudas, dificultades. Pero el ayuno de los discípulos de Cristo es distinto fundamentalmente porque ya está lleno, saturado, empapado de la realidad de que Cristo está con nosotros, de que vive con nosotros, de que tenemos su espíritu, de la seguridad de la salvación, de que Él es fiel con su pueblo y de que Él ama a su pueblo. Nosotros no estamos como esperando de que, mira Señor, te voy a ayunar para que me escuches, mira Señor, te voy a dar esto para que me hagas caso, para que me aceptes, para que me perdones. Todo eso ya ha sido dado para nosotros en Cristo. Y somos perfectamente justos por la sangre de Cristo y nosotros hemos sido completamente aceptados por la sangre de Cristo. El Señor Jesús dijo, ¿quién de ustedes que si su hijo le pide un pescado le da un alacrán? O si le pide un pan le da una piedra. Si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Ahora que en Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios, entonces nosotros no vamos como queriendo convencer a Dios de que nos dé las cosas buenas, pues. Así como le hacen las otras religiones alrededor de nosotros. Cristo hace fundamentalmente diferente nuestro ayuno. Fundamentalmente diferente. La realidad de Cristo lo cambia todo. Por su sangre nosotros actuamos no como los que no le conocen, queriendo convencerlo, sí, como dándole una ofrenda, como intercambiando. No para que nos escuche, sino con la confianza de que por medio de la cruz nosotros somos escuchados por nuestro Padre Celestial y aceptados. Vivimos con la esperanza que nos da el verle resucitado. ¿Y eso por qué? Porque aún esperamos la restauración de todas las cosas, eso es verdad, pero sabemos que Él hará nuevo todo en su segunda venida, y cuanto vive y vive para siempre, nos escucha y cuida de nosotros. Entonces, no ayunamos como haciendo un ritual, no ayunamos como haciendo una penitencia, no ayunamos como esperando que Él haga las cosas que pedimos por nuestro ayuno, porque tan bueno es nuestro ayuno. De hecho, como Él nos ha salvado y ahora nosotros podemos ver la realidad de su palabra, nosotros entendemos que Dios es soberano y que así nosotros hagamos lo que hagamos, Él va a hacer su voluntad soberana. Y al final nos va a dar lo que es para su gloria y para nuestro bien. Por eso el ayuno cristiano es completamente distinto al de los otros ayunos que nosotros escuchamos de repente. Y también
Ayunamos porque Él ha cambiado nuestro corazón por medio del Evangelio. Y tú vas a decir, ¿y eso qué? Bueno, que como el Evangelio ha cambiado nuestro corazón y nuestra mente, lo que la Biblia llama la regeneración, Él nos ha hecho completamente nuevos en Cristo. Nuestro ayuno es un resultado de ese cambio en nuestro corazón, porque ahora nosotros buscamos las cosas espirituales, nos pesan las cosas espirituales, amamos lo que Él ama, buscamos lo que Él quiere. Él desea que su reino sea establecido en el mundo y a nosotros nos pesa que su reino todavía no sea establecido en el mundo. Él quiere salvar a los pecadores y a nosotros nos pesa que los pecadores alrededor de nosotros, familia, amigos, compañeros de trabajo, todavía no sean salvos. ¿Me explico? Esa es la fuente de nuestro ayuno. Dios ha cambiado mi corazón al punto de que yo deseo lo que Él desea y anhelo lo que Él anhela. No ayunamos como si algo nos faltara, ¿verdad? Ayunamos porque entendemos que el Señor es suficiente para todas nuestras necesidades y que Él es bueno. No ayunamos para que llegue el reino. El reino ya llegó. Anhelamos que se extienda y anhelamos que todas las áreas de nuestra vida sean puestas bajo su gobierno. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Ese debería de ser el deseo de nuestro corazón. Pero algunas veces estamos tan satisfechos comiendo a la mesa del mundo que no tenemos hambre de Dios ni de lo que Dios nos puede dar. Es como cuando los niños se llenan de dulces y luego les dices, vente a comer. Ellos ya no quieren. Cuando nuestro corazón está satisfecho en este mundo, es difícil que nosotros lleguemos a anhelar las necesidades profundas espirituales que hay alrededor de nosotros. Por eso, si Dios ha movido tu corazón hacia eso, hacia la necesidad espiritual, a que Dios haga crecer su gloria en nuestra colonia, a que Dios salve a tu familia, si Dios ha movido tu corazón hacia eso, eso es una muestra de su gracia, siempre es una muestra de su gracia. Por eso, otra vez, el ayuno cristiano es completamente diferente del de los testigos, del de los adventistas, del de los mormones, del de los católicos, del de los judíos. Diferente. Ahora, no quiero terminar esto sin darles una recomendación práctica. Y esto ya es lo último que les voy a decir. Si ustedes desean ayunar por algo, primero, el ayuno nunca debe ir en contra de tu bienestar físico. ¿Ok? No va por ahí. Las embarazadas, por ejemplo, tienen necesidades muy especiales con su comida. Las personas con diabetes, las personas con hipertensión, que tenemos personas con diabetes y con hipertensión aquí en nuestra iglesia, tienen necesidades muy específicas en cuanto a su dieta. ¿Ok? Entonces tal vez dejar de comer no sea lo mejor. No, por favor, no pienses diciendo, pero el Señor me cuida y yo lo voy a hacer porque es para Dios. Y mira, recuerda lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 4:7. No tentarás al Señor tu Dios. No es piadoso hacer algo que Dios te ha dicho que no hagas para probar su fidelidad. ¿Ok? No es piadoso hacer eso. Hay ayunos especiales, por ejemplo, como el que hizo Daniel. Si ustedes leen el libro de Daniel, Daniel hizo un ayuno especial. Él no dejó de comer. Él simplemente no quiso comer de lo que era de la mesa del rey y él comió verduras. Entonces puedes hacer ayunos especiales. No comemos dulces, no comemos pan, nos restringimos ciertas cosas. ¿Ok?
Ahora hay personas que dicen, también puedes ayunar celular y también puedes ayunar tele. Yo creo que la intención no es mala, pero no tenemos una evidencia bíblica de que algo pueda ser así. Entonces yo creo que eso ya es como que estirarle de más. Entonces no va por ahí tanto. No creo que sea algo que la Biblia nos dé. Creo que es extrabíblico y creo que no tiene mucho fundamento teológico. ¿Ok? Pero en lo que nosotros tenemos en su palabra, puedes hacer ayunos especiales. O ayunos parciales. De hecho, hay unos ayunos que se hacen solamente de una comida o de ciertas horas del día para no ahí echar a perder tu salud. ¿Ok? Entonces, otra cosa que también es importante. No es muy bueno hacer ayunos prolongados. En la Biblia tenemos 2 ayunos sobrenaturales. El de Moisés y el del Señor Jesús, de los 40 días. Sin agua y sin comida. O sea, no te avientes ahí queriendo hacer algo muy maravilloso. O sea, esos son ayunos sobrenaturales. Ustedes saben que las funciones del cuerpo empiezan a fallar después de unos días sin agua o de algunos días sin comer. Entonces, no va por ahí tampoco. ¿Sale? Ayunos no prolongados a ese punto. Bueno, entonces, ¿cuánto debe de durar el ayuno? Bueno, el ayuno puede durar mediodía. Puedes hacer ayunos de mediodía. Puedes hacer ayunos de una comida. Unas cuantas veces a la semana. Para dedicar ese tiempo de tu ayuno a buscar la guía de Dios y buscar su presencia y buscar satisfacer tu necesidad en Él. ¿Estamos bien? Esa necesidad espiritual apremiante de la que hablamos. ¿Cuánto debe de durar el ayuno? Mi respuesta es hasta que estés satisfecho en Dios. Por ejemplo, en los libros de Samuel, después de que David peca con Betsabé, Betsabé queda embarazada y cuando nace el hijo de David, está en peligro de morir. Entonces David ayuna pidiéndole a Dios misericordia. El niño muere y entonces David pide que traigan de comer. Pues ahorita ya es cuando deberías de sentirte peor, ¿no? O sea, pues el niño ya falleció, o sea, ya no hay mucho que hacer. ¿Me explico? Y entonces David empieza a comer. ¿Recuerdan que les dije que escuché de este hermano que dijo que tenía a su hijo un tumor en la cabeza? Él dice que estuvo ayunando y orando y buscando ahí al Señor en medio de esa necesidad. Y el Señor fue llevándolo de, no, Señor, por favor, pasito a pasito hasta decir, Señor, mi hijo es tuyo, yo confío en ti, tú eres bueno, tú eres soberano, descansamos en tu voluntad. Cuando sucedió eso, dice el hermano, que es un pastor, casi así como, él dice que fue por la providencia de Dios. Una hermana pasó a su oficina y le tocó, le dijo, pastor, ¿ya cenó? Le traje un taquito. Y entonces él dice, entonces yo entendí que mi ayuno ya había terminado. Ya después vieron que sí era un tumor que era operable y todo, y pues gracias a Dios no pasó a mayores. Pero, ¿me explico? Cuando tu necesidad está satisfecha ya, ahí termina. Ahí termina el ayuno. Mi oración es que el Señor mueva nuestros corazones hacia lo que Él desea. Y que nosotros podamos procurar las cosas que Él procura. Que Dios nos mueva a amar las cosas que Él ama. Y a descansar en que Él es suficiente para nuestras necesidades. Nos dé lo que le pidamos o no, como en el caso de David. Él es suficiente. Nuestro ayuno no es una moneda de cambio para que Él haga como pedimos. Fin. Oramos.